presentes para aprender más de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos conectados de diferentes partes del continente. No sé si haya de todo el mundo, Señor, pero sabemos que tu palabra es grande y maravillosa, Señor, y puede llegar a cualquier rincón del mundo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Y bendice al hermano Nelson, por favor, guíalo con tu Espíritu Santo, Señor, para que cada una de las palabras que nos enseñe el día de hoy se queden grabadas en nuestro corazón y podamos ponerlas en práctica como tú quieres y el propósito que tú quieres para cada uno de nosotros y nuestras vidas. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, siempre comenzamos por las preguntas fáciles. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando? Santiago. Santiago, exactamente. Estamos estudiando el libro de Santiago. ¿Y qué capítulo es el que nos toca estudiar en esta clase? Es el capítulo 4, exactamente, capítulo 4. Recuerden, bueno, vamos, ya se nos está acabando la clase, se me ha ido súper rápido. Nos queda, bueno, esta clase estudiamos capítulo 4. El próximo lunes estudiamos capítulo 5, que es el último libro, el último capítulo de Santiago. Y la siguiente clase terminamos con un cierre de todo el libro para establecer contexto, trasfondo histórico y la guía, la línea temática de todo el libro. Entonces, a esa línea temática, esa es la que me quiero referir ahora. Recuerden cuál es el tema o menciónenme algunos temas principales que se vienen manteniendo a través de todo el libro que en estos 4 capítulos que hemos ido estudiando. ¿Alguien me puede decir algunos temas? Hermano Roberto. La fe. Eso. La fe, exactamente. La fe. Lengua. La lengua, exactamente. La clase pasada estuvimos estudiando sobre la lengua y hoy se relaciona un poco. ¿Qué otro tema? La sabiduría. La sabiduría, exactamente, exactamente. Yo diría que esos temas que han mencionado son los temas más relevantes en el libro de Santiago. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se llama cuál es el título de la clase? ¿Cómo se llama este tema que le hemos puesto y que nos une ahora? Si no se acuerdan, pueden revisarlo en el grupo de WhatsApp. Ahí dice. Un cristianismo práctico. Cristianismo práctico, exactamente. Ahí podemos ver que el objetivo del libro de Santiago es que nosotros como cristianos, porque el libro está dirigido para los cristianos, y eso quiero dejarlo bien establecido en esta clase. El destinatario de la carta del libro de Santiago son los cristianos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle, pequeño pero gran detalle, lo vamos a usar mucho en esta clase. Porque esta clase vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de varios temas hablando de personas cristianas. Pero que, digámoslo así, que no son los mejores cristianos. Entonces, vamos a tocar algunos temas y vamos a comenzar por el versículo 1. Voy a poner una presentación. Permítanme, ahorita la pongo. Ok, gracias. Aquí estamos. Ok, ahí estamos. Aquí está la lista, como se los envié.
Lo que les envié en el texto es lo que está aquí justamente. Es la lista del destinatario. Entonces ahorita vamos a comenzar a ver qué es lo que dice Santiago de sus destinatarios. Y vamos a ir leyendo cada versículo. Entonces vamos a estar ahí en esa lista, pero lo voy a ir leyendo en el versículo. Dice, capítulo 4, dice versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí ya tenemos algunas referencias. La primera es que había guerras y pleitos entre los destinatarios. Y si quieren, para tenerlo bien claro, vamos y leamos capítulo 1 de Santiago, versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Imagínense que esto es para las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces le está escribiendo no a personas que no conocen de la Biblia, no a personas que nunca han oído de Dios, les está escribiendo a personas cristianas. Y imagínense cómo comenzamos el versículo 1 del capítulo 4, diciendo que hay pleitos y guerras entre ellos. Y le dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí, hermanos, ¿a qué miembros se está refiriendo? ¿A qué hace referencia esa palabra miembros? A las personas de la iglesia, ¿no? A las personas de la iglesia, sí, podría ser. ¿Alguien más? Recordemos déjenme ver, en capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Recordemos, hermano, muchas veces recuerden que el libro de Santiago es una carta y fue escrita de corrido. Nosotros en la Biblia, para ubicarnos y para referencia, hemos dividido esta carta en capítulos. Pero estos cortes, esta segmentación no están en el original, digámoslo así. Nosotros le hemos metido capítulos y hemos identificado versículos para la mejor ubicación. Algunas Biblias tienen temas en cada párrafo, en cada sección. Esos temas tampoco vienen en el original. Cada versión de la Biblia, que aquí voy a mostrar una, no sé si se alcanza a ver. Está muy chiquita mi cámara ahorita. Bueno, ahí se les muestro después. Pero igual ya saben cuáles son. Cada párrafo tiene un tema arriba. Esos temas no vienen en el original de la carta de Santiago. Eso se los pusieron los editores de las Biblias para facilitarnos a nosotros y que nosotros sepamos de qué habla cada diferente párrafo. Entonces, si nosotros vemos de corrido esta carta, vamos viendo que venimos hablando de la lengua en capítulo 3. Ese es el tema del que es central de capítulo 3. Y en capítulo 4, en el versículo 1, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, esta palabra miembros hace referencia a la lengua y acordémonos de la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de cuán grande fuego enciende esto. Versículo 6
Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces viene hablando Santiago de todo esto negativo y malo que hace la lengua. Y aquí en capítulo 4 comienza a aterrizar un tema, comienza a detallar de este tema y dice, no es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros. Y ya en versículo 2 comienza a detallar, dice, codiciáis y no tenéis. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar hablando de los problemas de otras personas, así como de, ay, qué increíble estos hermanos a los que les está escribiendo esta carta, ¿verdad? Eso sí que tenían una gran lengua y eran ah, bien problemáticos y aquí me dicen que eran codiciosos y aparte de codiciosos no tenían. ¿Y qué viene ahorita? Dice, matáis y ardéis de envidia. No, a eso ya está muchísimo peor. Pero muchísimas veces nosotros como cristianos tampoco somos tan a imagen de Cristo como nos gustaría ser. Nosotros podemos comenzar a ver reflejado algo de esto en nosotros. No para nada más para decir, ay, sí, yo creo que tengo un poquito de esto, tengo un poquito del otro. No, tengo que identificarlo y cambiarlo, que eso es un poco de lo que va a tratar esta clase. Entonces, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok, quedémonos hasta acá. Para ustedes, ¿qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Desear lo que otro tiene. Desear lo que otro tiene, exactamente. Eso es codiciar. Es desear lo que otra persona tiene. ¿Alguien más? A mí me llamó mucho la atención y pueden, si alguien quiere ampliar el tema, porque no lo voy a hacer en esta clase, pero les dejo el comentario por ahí. Si alguien quiere ampliar el tema, busque en otras versiones de la Biblia más antiguas la palabra codiciar y haga una referencia en capítulo nada más 4, porque en esta versión nada más aparece una vez, pero en otras versiones aparece más veces. Y está interesante donde aparece. Entonces ahí les dejo ese detallito para el que quiera investigar un poco más sobre el tema. Y aquí tengo la definición de la palabra. Codiciáis. Capítulo 4, versículo 2. El número de Strong es G1937. Está en griego. La transliteración es epitsemeu. Y el Strong dice que es poner el corazón sobre, anhelar. Hermano. Sí, hermano Roberto. Gracias, disculpe. O sea, se pone codiciáis porque yo estoy buscando la palabra esa codiciáis y en esta versión no aparece como varias veces. Se pone codiciáis como palabra clave porque en otras versiones sí se menciona más. ¿Es correcto, no? Sí. Bueno, yo les comento un poco. Yo como maestro, siempre mi objetivo es que yo no debo ser el que les voy a enseñar todo. Yo debo ser el mejor alumno. Entonces, yo me tengo que preparar para la mayor cantidad de preguntas que ustedes me hagan. Entonces, yo tengo que irme a buscar. Yo dije, ¿qué significa codiciar? Si alguien me lo pregunta, yo tengo que saberlo. Entonces, yo en los materiales que les mando, en la clase que vemos,
pongo unas cuantas estudios de palabras, pero yo, para mi estudio, yo hago muchos más. ¿Por qué? Porque tengo, muchas veces me voy a encontrar cosas que no me lo esperaba. Haciendo estudio de muchas palabras, por ejemplo, hay una palabra que no la entiendo, o si alguien me pregunta, no sé exactamente qué significa. Entonces, mejor antes de la clase yo la estudio y ya me voy a el diccionario en español, diccionario en Vine y el Strong, y ya ahí aclaro el tema. Ya digo, ah, ok, entonces esta palabra significa esto. Sí, Sí, hermano, Roberto. sí, no, sí, es que, digamos, codiciar, bueno, sí, es desear, pero yo no sé, parece como que esa palabra así como que le dice, o sea, como que codiciar es algo como más que desear, sino como ambicionar, como que algo, o sea, más profundo, algo así, no sé, como que tiene una palabra así, como un significado, no sé, A mí me gustó la definición de Strong. Dice poner el corazón sobre. O sea, es ese anhelo tal que yo ahí pongo mi corazón. Y para donde vaya eso, ahí voy yo. Ahí voy yo. Y por ejemplo, para mí el versículo lo dice, el dinero no es malo, pero el versículo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, donde yo pongo mi corazón, ahí me va a comenzar a arrastrar, porque donde está mi corazón, ahí voy yo. Entonces, codiciar es ese anhelo sí, tan grande de algo el que yo exceso, ya puse mi corazón allá. como un exceso, algo así. Exactamente. Es un exceso totalmente. Dice poner el corazón sobre, anhelar, ansiar, codiciar, desear y deseo. El Vine dice fijar el deseo sobre, ese dice fijar. Usando intensivamente tumos, pasión, tanto si es de cosas buenas como malas. Y por aquí va el asunto. Puede ser codiciar, tanto es un anhelo que puede ser para cosas buenas y para cosas malas. En este caso, versículo 2 dice codiciáis y no tenéis. Entonces aquí es cosa mala. Porque ¿qué está codiciando en versículo 2? Hay un tema que lo vamos a ver más a profundidad la próxima clase, que muy levemente lo hemos tocado en estas clases, pero es sobre el rico. Santiago habla mucho sobre los ricos y el dinero. Y básicamente está en contra de los ricos, más que todo en la próxima clase. Y en capítulo 2 también habla sobre los ricos. Entonces, hay que tener eso en el contexto porque recuerden que es una carta y todo va en un mismo hilo. Entonces, codiciáis y no tenéis. Entonces, están codiciando, están poniendo su corazón en esas cosas, mejor dicho, en cosas físicas, en cosas que uno puede poseer. No sé, antes no habían celulares, si no hubieran codiciado más los celulares. Codiciaban, no sé, la casa que tenía alguien. Las posesiones de antes eran ropa, animales, em, vino, aceite, harina. Esas eran las posesiones, oro, plata y esos metales también, joyas, también eran, eso era lo que se codiciaba antes. Hermano, Sí, hermano Roberto. sí, gracias, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Eso que está diciendo usted, porque sí, ahí en el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis. O sea, ese codiciáis sí viene como del dinero, de lo material, porque dice matáis y por dinero matan, por lo material, ¿verdad? Y todo eso. Sí. Sí, tiene su lógica. Sí, es bien, es lastimoso ver cómo matan a personas por robarles un carro, matan a personas por un celular.
Entonces ya al ladrón no le importa matar o no matar, lo que le importa es robar. Y lo que roba le dura unos 2, 3 días y luego ya tiene que salir a robar otra cosa. Entonces, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Imagínense aquí la razón por la que está matando. Está matando porque arde en envidia. Y todavía la siguiente frasecita está más difícil. Dice, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Ese sí es como para picarle así como de, matáis, ok, ya lo mataste, pero lo mataste porque ardías en envidia y todavía no podéis alcanzar. O sea, siempre va a seguir siendo pobre toda una vida, o sea, nunca va a alcanzar lo que él quiere. Sí, imagínense que matar, bueno, matar nunca es la solución, matar es pecado, no hay que matar a nadie, pero matan y aún así no alcanzan, o sea, esa no es la solución. Y tampoco les quita la envidia, porque dice, matáis y todavía ardéis en envidia, ardiendo en envidia. El siguiente punto dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí el porque no pedís es, pum, ahí resume todo. Entonces, primero, ¿qué hacen? Codician y no tienen. Matan y arden en envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Y todo es porque no piden. Imagínense, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Imagina, hasta han matado gente. Hay gente que se enoja tanto que le duele la bilis, le duele la panza de tanto de tan enojado que es. Y se enferman y los tienen que operar y todo. Pero la respuesta de todo es porque no piden. Y Santiago ya se los había dicho. Santiago ya Hermano, se los había dicho. Sí, hermano, adelante, hermano Martín. me pasó eso. Sí, lo que va es que no tienen amor, ¿no? Entonces no hay amor y sobre todo pues es por vanidad, pues, porque Ujú. su interés no es espiritual, o sea, no hay temor de Dios, sino es por la necesidad de querer las cosas del mundo, ¿no? Sí. O sea, hay un vacío en las personas, porque Ujú. pues si no tiene a Dios, no tiene nada. Pero aquí un detalle, hermano. ¿De quiénes Ah, estamos hablando? Y por eso quise dejar bien claro en la introducción de quién es el destinatario, porque no estamos hablando de personas que no tienen a Cristo. Estamos hablando De de los hermanos. hermanos, estamos hablando de cristianos. ajá, Eso es aún más difícil. claro, porque precisamente, ¿no? O sea, digamos, no son cristianos, sino son cristinos, ¿no? Ujú. Porque aparentan ser lo que no son. O eres Sí. o no eres, porque el verdadero cristiano genuino es el que tiene la entrega total, ¿sí? Ujú. Y que no anda buscando o codiciando. ¿Por qué? Porque esa es enemistad con Dios, ¿sí? O sea, no Ujú. podemos tener envidia de nuestro semejante. ¿Por qué? Porque Dios dice, ama a tu prójimo. No Ujú. dice, quítale a tu prójimo, ¿no? O Sí. despójalo, ¿no? Dice, ámalo, ¿sí? Ámalo, Entonces, sí. porque por eso dice, si no tiene a Dios, pues nada tiene, ¿no? Ujú. O sea, no es no un siervo de Dios, porque debe tener la mente de Cristo, Así ¿sí? es. Por eso serán muchos los llamados, pocos los escogidos, porque son muchos los llamados. Dios Sí. está haciendo un llamado en todo el mundo, pero pocos van a ser escogidos por eso mismo, porque hay Ujú. envidia, hay egoísmo, porque su corazón no está puesta en el Señor. O sea, su fe no está puesta en la roca, sino está puesta en las cosas materiales del mundo, ¿verdad? Exactamente. Eso que acaba Ya de van decir, más hermano. por compromiso, por costumbre o por tradición, ¿verdad? Ujú. Se reúnen, ¿verdad? O nomás para aparentar, ¿no? Esa es mi opinión, porque pues obviamente
Ahora sí, por su fruto los conoceréis, como dice la palabra. Exacto. Ujú. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y sí, muy puntual lo que dijo y muy cierto, porque primero, ellos definitivamente no tienen amor. Y segundo, tampoco tienen fe, porque ya se les está diciendo, no tienen fe, no tienen sabiduría, y ellos ya saben qué hacer. Y aquí viene versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ahí tenemos bien claro por qué no reciben ellos. No solamente codician y arden en envidia y combaten y luchan y no tienen, sino que aún ya saben qué hacer, tienen que pedir, ok, tengo que pedir, ahora pido, pero piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Ahora, ya vimos la teoría, esto sigue siendo teoría. Ahora pasemos a la aplicación. ¿Qué tanto de esto veo yo en mí? Y ahí ya es de cada quien. ¿Qué tanto, no sé si recuerdan cuál fue la última vez que ustedes codiciaron algo? Así decir, wow, ese carro que trae esa persona yo lo quisiera. Y a veces nada más no lo dice, uno no lo dice, pero es un pensamiento que a veces pasa. Y el problema es que a veces se queda. Así que no, yo algún día quiero llegar y tener ese carro. Y ahí comienza a crecer. No, necesito ese carro. Necesito ese carro. ¿Por qué? Por estatus. Necesito ese carro para hablar con tal. Necesito ese carro para estar. Necesito. Entonces ya comienza un pensamiento que debió, bueno, mejor dicho, ni debió haber pasado. Encontró algún lugarcito donde alojarse en nuestra mente y ahí se quedó. Y comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Entonces algo que comenzó tan pequeñito nos lleva a la codicia por las cosas materiales. Entonces, cada quien reflexione cuándo fue y qué fue la última vez que yo codicié algo. Porque recordemos y volvemos al punto, hay que mantenerlo repitiendo varias veces. Esto está escrito para cristianos. Esto está hecho para personas que conocen la Biblia, que conocen de Dios. No está hecho para, no, es que son así porque no son cristianos. No, ellos eran cristianos. Eran de las 12 tribus de Israel. Conocían la palabra de Dios. Era su cultura. Pero aún así, se descarriaban y se descarriaban y se descarriaban. Ok. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí yo les di en el material unas referencias cruzadas. Esta vamos a ver. Santiago 4:3. Ahí está. Aquí en estas referencias me gusta porque vemos otros versículos de la Biblia donde habla sobre pedir y qué pedir. El primero es Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo me gusta muchísimo porque comienza con un condicional, comienza con un sí. Este condicional cambia todo lo que dice el versículo, porque no dice, no comienza aquí el versículo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No, comienza, si permanecéis en mí, esa es una condición. Y la segunda es, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa
Si nosotros permanecemos en Dios y las palabras de Dios permanecen en nosotros, ¿qué es lo que vamos a pedir? Porque ahí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si yo permanezco en Dios y las palabras de Él permanecen en mí, eso va a afectar y va a cambiar drásticamente lo que yo voy a pedir. Porque ya no voy a pedir, quiero ganarme un viaje a la luna. Vi que estaban sorteando un viaje a la luna. Bueno, al espacio, no es a la luna, pero es al espacio. Quiero ganarme un viaje para ver la Tierra desde lejos. Si yo permanezco en Dios y las palabras de Él permanecen en mí, pues ahorita no veo yo por qué necesite ir a ver la Tierra desde lejos. Ir a ver que es circular y no es plana. No voy a comenzar a pedir cosas así. Yo voy a pedir cosas de, Señor, bendíceme en lo económico para bendecir a otras personas. Y Dios te va a bendecir. Veo la necesidad de regalarle, no sé, un par de zapatos a una persona. Le voy a regalar los míos y Dios te va a bendecir. Entonces, si yo estoy en Dios y las palabras de Él en mí, eso imagínense, le da la confianza a Juan para decir, si tú estás en Dios y Dios está en ti, pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Esa es la confianza que tiene Juan de decir eso. Hermano Martín. Gloria a Dios. Pues es muy claro, ¿no? Dice, pues, en mis palabras, o sea, en la palabra de Dios, ¿sí? Porque todo lo que hay en el corazón del cristiano verdadero, pues son cosas buenas, ¿verdad? Como dice su palabra, ama a tu prójimo. Entonces, son cosas que son buenas, ¿no? Y dice antes de que pidamos, Dios sabe lo que realmente necesitamos y Él nos provee. Exactamente. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, no, y como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces no pediríamos lo material, sino en ese caso pediríamos lo espiritual, sabiduría, amor y todo lo demás, ¿verdad? Y esa es la codicia. Yo considero que esa es la codicia se lleva a cabo porque ponemos al Señor en un segundo lugar, en un segundo plano. Ponemos la mirada en otras cosas y no. Sí. Entonces, por eso es que en eso que estamos viendo, ahí en esos versículos, si permanecéis en mí, o sea, que Él tiene que estar de primero en todo eso. Y entonces eso es tener de Dios en primer lugar y todas las cosas van a salir bien. Exactamente. Imagínense, me gusta que la confianza que tiene Juan dice, si tú permaneces en Dios y las palabras de Dios permanecen en ti, puedes pedir todo lo que quieras y os será hecho. Ahora vámonos a Juan 15:16, unos versículos más abajo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí tenemos claro quién es el que da las cosas y cómo lo tenemos que pedir. Ahora sabemos que le tenemos que pedir en el nombre de Jesús y le tenemos que pedir al Padre, porque el Padre es el que da, pero dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí está claro, ya tenemos a quién pedirle y cómo pedirle en el nombre de Jesús. Ahora primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí nos pusieron, veámoslo como que son filtros o candaditos. Ya tenemos aquí en estas referencias cruzadas, 3 como candaditos que tenemos que chequear para pedirle a Dios. Vuelvo a leer 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
El primero, si permanecemos en Dios. Y el segundo, las palabras de Dios en nosotros. Tercero, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Entonces ahí ya está como que cada candadito va enfocándonos así como de esto no, esto no, esto no, esto no. Enfócate en Dios, enfócate en Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así de seguro. Entonces imagínense qué bonito. Me gusta la palabra que usa. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Imagínense, podemos llegar y decirle a nuestro Padre, porque es nuestro Padre, decirle, Padre, gracias porque me oyes, porque ya sé que le voy a pedir en base a su voluntad. Vengo a pedirte esto. Y tú le dices y se lo dices con toda confianza, sabiendo que Él te oye y que si tú permaneces en Él y las palabras de Él en ti, puedes pedir lo que quieras y será hecho. Pero ya estamos bien enfocados a que no va a ser, volvemos aquí a Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Imagínense para qué estaban pidiendo ellos, los deleites de ellos. No sé si estaban conforme a la voluntad de Dios. Como no les respondía, yo ahora sé que no. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, gracias. No, para agregarle algo más aquí a 1 Juan 5:14, que dice, Él nos oye, ¿verdad? Él nos oye, pero siempre y cuando no andemos en pecado, porque hay un pasaje en Juan 9:31 que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Exactamente. Sí, o sea, como les digo, son filtros que hay en la Biblia. Ese versículo no lo tengo. ¿Cuál es el versículo, hermano? ¿Me lo podría repetir? Tiene el micrófono apagado, hermano. Perdón, San Juan 9:31. Ok. Juan 9:31. Ok. Gracias, hermano Roberto. Sí, si estamos en Dios, vamos a estar alejados del pecado. Si las palabras de Dios permanecen en nosotros, vamos a estar alejados del pecado. Si pedimos conforme a su voluntad, igual vamos a estar alejados del pecado, pero debemos de estar alejados del pecado para que Él nos escuche. Ahí va otro candadito, Juan 9:31. Entonces, aquí vemos que el destinatario no estaba recibiendo porque pedía mal para gastar en sus propios deleites. Y veamos cómo les dice en versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Este capítulo 4 tiene versículos muy claros y muy directos. Este es uno de ellos. El capítulo, aquí me regreso a la lista del destinatario. Ok. Primero les dice, oh almas adúlteras. Aquí lo que les está queriendo decir es que ellos están dejando su fidelidad con Dios para irse con otros dioses y comenzar a adorar otras cosas. Eso es lo que les está queriendo decir. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora les hago la pregunta. Defínanme el mundo. Aquí cuando dice, no sabéis que la amistad del mundo, ¿a qué se refiere con el mundo? Porque muchas veces nos quedamos nada más en la teoría y decimos, ay, sí, el mundo es malo, el mundo es malo. Pero ¿qué es el mundo? ¿Alguien?
es hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios o de lo que Dios ordena. Por ejemplo, él dice no matar y el mundo mata. Ajá. No sé, no codicies, no adulteres, y es lo que el mundo hace. Entonces, todo lo que va en contra de sus mandamientos, eso es lo que se refiere al mundo. Ok. Es correcto, hermano. Sí, la palabra también dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ujú. También Primera de Juan 2:16, ¿lo puedo leer? Sí, adelante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ah, ok. ¿Me repite la cita para apuntarla? Hermano Nelson, Primera de Juan 2:16. Ok. hermano Nelson, Entonces, ahí vemos que ahí ya vamos aclarando. Ah, perdón. Nelson, ¿me escucha, Nelson? Sí, ya. Ujú. Sí, disculpe, hermano, sí, no, es que antes de que se me vaya, es que ahí en el punto 7, ahí donde está la lista de destinatario, ¿Sí? en el 7 dice Me Medis, pero dice. es Pedis, Sí, sí, para corregirlo sí, sí, después. sí, gracias. Ahí lo voy el autocorrector me traiciona a veces. Gracias. Sí, entonces vamos definiendo qué es el mundo, porque a veces decimos el mundo y es mejor aterrizar eso a, y tenerlo bien definido. La vanagloria de la vida, lo que otras personas hacen en contra de Dios, y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, debemos de saber bien y de tener bien identificado qué es el mundo, porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y yo no quiero tener enemistad contra Dios. Entonces, cualquier cosa del mundo, yo la tengo que rechazar y tengo que estar enemistado con cualquier cosa del mundo para estar, para mantener mi amistad con Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa frase se me hace súper, súper fuerte, porque hay personas que dicen, yo soy enemigo de Dios. Y yo, uy, cuando alguien dice eso, no sabe el mal que se está acarreando a él mismo. Son palabras súper, súper fuertes. Es algo que igual no hay que decírselo a nadie. Y menos yo querer ser enemigo de Dios. Y veamos qué dice versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué bonito ver ese versículo, dice. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, Sí, hermano Martín, adelante. en ese caso, digamos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a dar, que es mejor dar que recibir. Ujú. Entonces, esa es la doctrina que Él nos enseñó. Y es como hijos, o sea, que nuestra vida ya no nos pertenece, nos pertenece a Dios. O sea, estamos bajo el reino de los cielos, bajo el reino de Jesucristo. Él es nuestro rey, entonces estamos a su voluntad, a su merced, ya no a nuestra propia, ahora sí, a nuestros propios deseos, sino a lo que se haga su voluntad de Él y no la nuestra. Ujú. Sí, así es. Estamos definitivamente, y así es como debemos de vivir nuestra vida, sabiendo que nosotros somos siervos de Dios. Y al decir que nosotros somos siervos de Dios,
nosotros vamos a estar acatados a lo que Él nos indique. Y así es como debemos de vivir nuestra vida. Y me gusta mucho, dice, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ese espíritu vive en nosotros, nos anhela celosamente. Qué bonito saber que no nada más está, nos sigue anhelando celosamente. Y aquí tengo una referencia cruzada de 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, es bonito recordar, porque es algo que nosotros ya sabemos, pero es bonito recordar que el Espíritu está dentro de nosotros y nos anhela celosamente. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, hablamos sobre la codicia, sobre la envidia y ahora el mundo, y ahora vamos con los soberbios. Recuerden que seguimos hablando de personas cristianas y apliquemos. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la última vez o alguna vez en el que se dejaron llevar por la soberbia o en base a la soberbia tomaron alguna decisión? Ahora cuando uno lo recuerda dice, no debía haber hecho, porque aquí lo que yo digo es así, que el mundo nos dice. Dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Alguien me puede ayudar a definir qué es gracia? Un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Ok, hermana Karen, vi que iba a hablar. No, iba a decir lo mismo casi. Ah, exactamente. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios, merecido. exactamente. Esa gracia es hablar bien de nosotros. Cuando nosotros vamos a hablar con alguna otra persona, le podemos pedir, Dios, dame de tu gracia. Eso es que Dios afecte la forma en que la otra persona me ve para que me vea con mayor gracia. No tengo la definición de la palabra aquí, pero es eso, dice, Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el don no merecido, es que Dios está hablando bien de nosotros a la otra persona para que nos reciba con una mejor actitud, como ya he recomendado, digámoslo así. Esa es la gracia de Dios. Santiago 4:6, ajá. Sí, ese es el versículo que estamos leyendo. 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 7, esta es la primera instrucción que da en este capítulo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos pues a él y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Aquí nos da otra instrucción. No solo tenemos que someternos, sino acercarnos. Y la reacción de que nosotros nos acerquemos es que Él se acercará a nosotros. Y todavía Él dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En cuanto a los de doble ánimo, ahí ese es un tema interesante. Las personas de doble ánimo es ese tipo de personas de que un día te los encuentras y, sí, qué bueno, sí, vamos a la iglesia y hagamos esto, y hagamos lo otro, que no sé qué. Y a la siguiente semana te los encuentras y tú todo animado, ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y no, pues fíjate, no, ya ahorita ya no estoy tan interesado en hacer eso. Y así como de, no, pues ¿qué pasó? No, es que me siento mal, que no sé qué. El ánimo de ellos fue un cambio cambia de una forma muy drástica. Le dice, purificad vuestros corazones. Las personas de doble ánimo, si en algún momento nuestro ánimo llega a decaer como para sentirse que estamos cambiando y siendo de doble ánimo, lo que tenemos que hacer es purificar nuestros corazones. Y aquí viene un versículo 9, un versículo que me llamó muchísimo la atención. Dice, afligíos, porque está como instrucción. Por eso me llamó mucho la atención. Es una instrucción. Ok, ya voy a revisar la numeración, que ya me están diciendo que el hermano Roberto dice que está mala también. Ya la voy a checar. Versículo Hermano, 9. Versículo 9. Sí, hermano Martín. con respecto a también está que es una promesa de Dios, o sea, Él dijo, ya estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios hizo esa promesa, ¿sí? Entonces, si nosotros nos permanecemos conforme a la voluntad de Dios, Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él es fiel, Él cumple su promesa. Ahora, quien se aleja es el ser humano, Así es. porque se aleja de la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, Él siempre va a estar fiel, disponible para nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y a veces ni cuenta nos damos y cuando ya venimos a reflexionar, ya estamos lejos de Dios y tenemos que volver a acercarnos, volver a acercarnos. Ese proceso de acercarnos implica, si nos alejamos de Dios, quiere decir que inmediatamente nos estamos acercando al pecado. Porque si yo estoy cerca de Dios, estoy lejos del pecado. Pero si yo estoy cerca del pecado, me estoy inmediatamente alejando de Dios. Y aquí viene versículo 9. Dice, como instrucción, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay que poner este versículo dentro del contexto de todo el capítulo, porque si sacamos este versículo de su contexto, nos podríamos meter en problemas, porque dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Si me están diciendo, Santiago en capítulo 1 me dice que tengo que tener gozo en medio de las pruebas y aquí en capítulo 4 me está diciendo que tengo que cambiar mi gozo en tristeza, ya me deja conflictuado, me deja como en un problema. ¿Por qué me están dando la instrucción de que me aflija, me lamente y llore y que mi risa se convierta en llanto y que mi gozo en tristeza se convierta en tristeza? Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Ahora pongámoslo el versículo 9 dentro de todo el contexto. Venimos hablando de cristianos que están codiciando, matan, arden en envidia,
no pueden alcanzar, combaten, luchan, no tienen, piden mal, piden para sus deleites. Dice todavía versículo 5, pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, como que no le dan la relevancia que la Biblia, que la palabra de Dios es. Viene hablando de todos estos pecados que el cristiano a veces cae en estos pecados. Y aquí viene el punto en el que pasamos al arrepentimiento. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Si nosotros nos comenzamos a acercar, eso quiere decir, no nos vamos a acercar a Dios con pecados, porque el pecado está aquí, Dios está aquí. No, nosotros no podemos hacer, ay, sí voy a hacer ese estrechita bien esa brecha para que yo esté con Dios y esté aquí con el pecado. No, esa es una distancia. Y yo soy el que me muevo aquí. Si yo estoy cerca del pecado, estoy lejos de Dios. Pero si yo me quiero acercar a Dios, tengo que hacer el versículo 9. Dice, afligíos, lamentad y llorad. Cuando nosotros identificamos alguno de estos pecados dentro de nosotros, debe de haber una reacción. Debemos de no solo de preocuparnos, sino de ocuparnos. Y aquí dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Debemos de entristecernos, pero actuar al mismo tiempo y decir, sí, cometí este pecado, caí en este pecado y me quiero arrepentir y lamento verdaderamente haber llegado a este punto. Ya no quiero estar ahí. En ese punto, mi gozo se vuelve en tristeza, mi risa se vuelve en lloro, me aflijo, me lamento y lloro. Pero este afligir quiere decir preocuparse por algo, pero no solamente es una preocupación activa, no es una preocupación pasiva, así de que, ay, pequé, bueno, ya ni modos. No, estamos hablando de una, que ese arrepentimiento se externe y que afecte todo mi ser para alejarme del pecado y acercarme más a Dios. Y esta es una instrucción. Si yo me someto y me acerco a Dios, tengo que mostrar una diferencia y un efecto negativo hacia el pecado. Y luego dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ya lloramos, ya nos afligimos, nos preocupamos activamente para alejarnos del pecado. Mi gozo se volvió en tristeza. Estoy humillado delante de Dios. En ese momento, Él nos exalta. Cuando yo me acerco a Dios, Él nos exalta. Entonces, en el capítulo 4, yo veo que Santiago está identificando varios pecados, está hablando de varios puntos que los cristianos estaban haciendo en ese tiempo. Y veo un proceso de cómo podemos arrepentirnos y básicamente lamentarnos de haber pecado y tomar acciones para alejarnos de ese pecado. Y al acercarnos a Dios humildemente, Él nos exaltará. Y aquí viene un ligero cambio de tema. Versículo 11. Versículo 11 ya me da un cambio de tema. Dice, hermanos, aquí les vuelve a decir hermanos todavía, hermanos,
No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, si nosotros murmuramos, estamos emitiendo juicio. Y no somos jueces. Nosotros estamos para cumplir esta ley. Versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y aquí les hago una pregunta. ¿Quién es dice, el único dador de la ley? ¿Quién es el único dador de la ley? Pues Jesucristo, ¿no, profe? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Bienvenida. Sí, Jesucristo. Jesucristo es el único dador de esa ley. Y aquí me llama mucho la atención lo siguiente que viene, que dice que puede salvar y perder. ¿Por qué creen que dice eso? El que puede salvar. Estamos en versículo 12, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Sí, el juez es Jesucristo, ¿verdad? Es el que va a juzgar a todos, a vivos y muertos. Él nos puede salvar, o sea, o también, ¿cómo se llama? Decir el destino de uno, ¿no? Exacto. Yo cuando estudio me gusta que se planteen las preguntas y todo, y las preguntas que me salen a mí en el estudio, yo se las hago a ustedes. Entonces, esta Hermano, es una de las cosas, sí, hermano Martín. ¿es para salvación o condenación? Ajá. Profe. Sí. Porque eso. Ay, perdón. No, siga. Sí, hermano Martín. Allá. Hermana. No, que continúe, perdón, profe, hermano Martín. Creo que nada más iba a decir eso. Sí, pero pues que también, aparte de que Dios es nuestro Padre, también actúa como nuestro juez, ¿no? Ajá. Exactamente. O no entendí. No, sí, está bien. Es que ahora sí, hermano, continúa. Ok, es adelante, tardo hermano. para ira, pero grande en misericordia. Ajá. Exacto. Recordemos que en nuestro Dios es juez justo. Y esto a mí cuando lo leí, yo dije, no, aquí como que se puede entender que un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero acordémonos que Él está juzgando. Él no está, si por Él fuera, todos, dice la Biblia, que todos proceden al arrepentimiento. Pero aquí está como un juez y es un juez justo. Y como juez justo, Él está para salvar y está para perder. Porque Él juzga las intenciones del corazón. No juzga ni las acciones. Juzga las intenciones del corazón. Eso es lo que juzga. Y dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y ahí nos hace esa pregunta, Santiago, ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando? Muchas veces, más que todo esto antes, se decía, ay, tal persona famosa será salva. No, habrá aceptado a Cristo. No, pues no sé. Yo creo que no, por lo que está haciendo, yo creo que no es cristiano. Y ahí entre varios nos poníamos a platicar y a emitir juicio. Nosotros claramente estábamos emitiendo juicio, así, no, ese seguro que no es cristiano, ese sí, de verdad que no es cristiano. Y nosotros, no sé por qué, pero esa era nos poníamos a juzgar a otras personas. Y aquí dice, ¿quién eres tú
¿Quién eres para que juzgues a otro? Entonces, pues tenemos que estar bien claros en que nosotros, nuestro rol no es juzgar y no lo debemos de hacer. Hermano, Sí, hermano Roberto. aquí en Costa Rica se acostumbraba a hacer eso. Cuando una persona se moría o algo así, y decía la gente, "Che, no, hombre, ese señor ese chaval era más malo que Judas", dice. Se debe estar quemando el rabo, imagínate. Sí, y ahí a nosotros no nos toca juzgar. Ahí es entre Dios y Él. Dios es el juez justo. Él es el que Profe, va a juzgar. Sí, hermana Mireya. ni tampoco juzgar a mi esposo. Ah, no es cierto, perdón. Bueno, ahí sí entre esposos se conocen bien, pero igual nuestro rol como cristianos debe de ser, no debemos de juzgar, aunque nos cueste a veces. Mi profe, seré obediente. Ay, qué bueno, así es, hay que mantenernos en nuestro rol de obedecer, no de jueces. Y aquí en el 13 cambia de tema, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En la clase de los jueves estamos haciendo una línea del tiempo y esa línea del tiempo para nosotros tiene un inicio y va a tener algún final. El final pues no lo sabemos. Nos proyectamos ahí para una cierta edad y todo, pero pues nosotros no podemos decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, en un año traficaremos y ganaremos. No podemos decir eso porque no sabemos qué va a ser del día de mañana. Pero este versículo dice, ciertamente, ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida, mejor lo pongo así, nuestro periodo de tiempo que nos tocó vivir en la línea del tiempo general, digámoslo así, es muy, muy corto. Tenemos en la Biblia historias y podemos hacer líneas de tiempo de los personajes bíblicos y ver quién conoció a quién, quién pudo haber hablado con quién y todo eso. Pero vemos que fueron tiempos cortos, inicio, fin, y la historia se va haciendo de muchas líneas del tiempo. Y aquí Santiago dice que la vida es como una neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Refiriéndose a el versículo 15, que aquí viene la instrucción. Dice, en lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Bueno, en Costa Rica hay una costumbre muy arraigada de cuando uno te pregunta, ¿cómo estás? Ah, bien por dicha. Y ahí lo que están queriendo decir es, sí, por dicha no es algo refiriéndome a que no es Dios. Dicha es, sí, una suerte, es algo que existe. Cuando uno debería decir cómo está, bien, gracias a Dios, porque debemos de meter a Dios en todo nuestro lenguaje, digámoslo así. Versículo 15 dice, en lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros hagamos planes, siempre debemos de poner a Dios en nuestros planes, siempre. Si estoy haciendo, hoy voy a hacer, cuando uno se despierta y dice, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, esto y esto. Cuando deberíamos de decir, si el Señor quiere, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro y otro. Profe. Entonces, sí, hermana, adelante. Podría ser, por ejemplo, que, bueno, le quiero preguntar, podría ser así también como, por ejemplo, yo hago
anoto mis actividades del día. Ajá. Y le digo, Señor, esta es mi agenda, pero hágase, o sea, tú di, o sea, esta es mi agenda de mi día, pero yo te la entrego, tú dime, o sea, ahora sí te la entrego y tú sabes. Exacto. ¿Así es, más o Sí, menos? ¿Es eso? así es. Sí, o sea, uno puede hacer la agenda y qué bueno que haga la agenda del día, hermana, porque a veces se nos pasan las cosas y se nos pasa el tiempo y no hacemos lo que queremos. A mí se me pasa mucho. Sí, entonces es bueno anotarlos, pero decir, si Dios quiere, esto es lo que yo planeo hacer en el día, pero Dios que se haga tu voluntad. Gracias, profe. Hermano. Adelante. Sí, hermano Roberto. Sí, no, es que me llamó la palabra, la atención la palabra dicha, ¿verdad? Estaba buscando qué dice. Dicha significa estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. O sea, gracias a, por dicha, dice uno. Me siento bien por dicha. O sea, me siento bien por mi estado de ánimo. Y uno tiene que sentirse bien por Dios, porque Él es el que da en lo bueno y en lo malo, siempre hay que dar gracias a Dios por todo. No por el estado de ánimo que uno esté, ¿verdad? Porque hay gente que está mal y dice, sí, bien por dicha, y son mentiras. Sí, y esa es una costumbre muy, muy arraigada en la mayoría de los hijos. ¿Cómo está? Ah, bien por dicha. Pero eso es así como bien por mi estado de ánimo, ya con la definición de la palabra. Cuando nosotros estamos bien, gracias a Dios. Ahí sí, por la dicha de Dios. Ahí sí se aplica, estamos bien por la dicha de Dios, ese regalo que nos está dando Dios de darnos un día más de vida. Y ya casi terminamos, versículos 16 y 17 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aquí sigue todavía Santiago dándonos, hablando sobre estos pecados, que han mencionado muchos pecados, pero versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese versículo creo que es el que más nos hace pecar a todos de toda la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí dijo Santiago, ya no se me ocurre qué más decirles en específico, entonces va uno general. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese le es pecado. Hermano. Sí. Qué lindo, sí, no, ese pasaje, era que una vez a mí me preguntaron, porque se me hicieron una pregunta, me dejaron viendo candelillas, ¿verdad? Porque hay personas que son faltas de mente, bueno, como aquí que están en el psiquiátrico, que son, le dicen locos, bueno, o falta de mente, etcétera, ¿verdad? Y ellos dicen malas palabras y actúan y hacen daño y golpean y hacen un montón de cosas, ¿verdad? Que francamente no aman al prójimo, ¿verdad? Pero, esa persona, ¿usted cree que vaya al cielo? Le dicen a uno. Y no sé, yo creo que aquí está la respuesta, porque para ellos lo que están haciendo tal vez es defendiéndose, pero ellos no saben lo que es pecado, o sea, no saben de que eso es bueno o es malo, por su falta de mente, ¿verdad? Y entonces, pues no les sería pecado entonces, porque están haciendo una cosa que no es, porque ellos no tienen la capacidad, solo Dios la sabe, ¿verdad? Sí, ahí igual, me regreso a los versículos, no hay que juzgar, ahí cada quien, no podemos decir, ay, sí, los que tienen esta deficiencia mental o este retraso mental, todos van al cielo o no van al cielo. No, cada caso es específico y a cada caso con su juez. Y yo no estoy para estar juzgando eso. Pero en este versículo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense cuántas veces al día, ya te doy la palabra, cuántas veces al día pensamos hacer cosas buenas y no las hacemos. Ahí sí, ahí ya con eso, ya necesito hablar con Dios y pedirle perdón por ese pecado que acabo de cometer. ¿Quién había levantado la mano? Verónica, adelante.
Sí, hermano, pues a mí me llamaba mucho la atención este pasaje, incluso lo que acaba de comentar, ¿no? Que pareciera que no tiene como mucho que ver, y yo así lo había visto, ¿no? Como que no tenía mucha relación con lo que venía hablando, pero creo que es como un cierre, un broche de oro, ¿no? El de decir, te vengo hablando de que tengas fe, te vengo hablando de que cuides tu lengua, te vengo hablando de sabiduría, te vengo hablando, ¿no? De que no te afanes por el día de mañana, ¿no? Ya de que conoces todo esto y sigues haciendo lo malo, ya eres conocedor. Entonces, si no practicas todo eso, pues de todas maneras esto te va a hacer pecado. ¿No? Es como ya un cierre general de todo lo que le ha venido enseñando. Eso es como que lo que me llamó mucho la atención. Sí, sí, ese es como el broche de oro que dijo Santiago. Ya no quiero que pequen estos hermanos. Ya les hablé de la codicia, ya les hablé de que piden mal, que menosprecian la palabra de Dios. Ya les dije que se sometan, que no juzguen y todo. Ya no hay como más decirle en específico. Como ya no sé, le voy a poner, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí engloba todo. Ahí lo engloba todo y nos pone en serios problemas a nosotros, porque em, ahora si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ya peco. Ya así de fácil. Esa es una muy buena definición. Hermano, Sí, adelante, es hermano que Mati. Dios resiste al soberbio. Entonces, si no ama a su prójimo, entonces no hace la voluntad de Dios, Ujú, ¿verdad? sí, Porque si sabiendo que el hermano está haciendo cosas malas y no le exhorta, ¿verdad? Y él tiene conocimiento de que es pecado, ¿verdad? Entonces, eh, pues, él omite, hace la ujú, voluntad de Dios y le cuenta como pecado. exactamente. ¿Sí? Sí, este versículo es el más complicado. Es el que más nos hace pecar a todos. Y hoy el hermano Luis ha estado muy callado. Ya estoy como preocupado que se está guardando hasta el final. Entonces creo que así le dejé suficiente tiempo al hermano para que termine con un cierre, englobando toda la clase. ¿Me escucha? Sí, Ah, adelante, hermano. Ay, hermano, este, cuando, cuando uno lee este capítulo 3 y el capítulo 4, a veces uno cree que el apóstol no está escribiendo a cristianos, ¿verdad? Sí, Sí, ¿va? totalmente de acuerdo. Sí, pero también sucede lo que el apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Corinto. En un momento les dice, yo no pude escribirles a ustedes como espirituales, sino como a carnal. Y sin embargo les dice, hermanos, hermanos, hermanos. Y después describe la iglesia de Corinto con bueno, tantas virtudes que tenía, ¿verdad? Esto es, qué bonito al estudiar realmente esto. Yo me preguntaba, decía, bueno, y todo esto ocurría allí en la iglesia de donde estaba el apóstol Santiago. Pues desde luego que el apóstol escribe esta carta es que sucedía y sucede aún ahora en día. Eh, yo siempre me gusta esa idea de que el apóstol siempre va hablando de la fe en todos los capítulos. Y yo me atreví a escribir ahí un título y yo le escribí La humilde dependencia de una fe verdadera. Ujú, O también podría ser la, la, la humildad o el carácter de una fe viva. Porque en realidad el apóstol, en primer lugar, al escribirle a estos hermanos es eh, para animarlos, ¿verdad? Porque eran hermanos que habían creído, eran judíos de la dispersión. Luego, otro punto, y es el que más toca aquí,
es que el apóstol tiene como un objetivo corregir las ideas erróneas de la naturaleza de la fe salvadora. Y luego instruir a estos hermanos del resultado práctico de la vida de justicia y de las buenas obras, que es el tema que tenemos desarrollando con usted. Sí, ¿verdad, hermano? Sí, así es. Sí, entonces, yo le gané un poquito porque así me gustó lo que usted explicó al inicio, de que antes, o sea, en los papiros o pergaminos no existían esas divisiones que hay en nuestras Biblias ahora. Sí, correcto. Sí, entonces era una carta, realmente una carta, y para poderla interpretar mejor, para poder los que escribieron, bueno, hicieron esas divisiones, le pusieron los títulos. Y se acuerda que en el capítulo 3 nosotros antes estuvimos estudiando acerca de la sabiduría del mundo y de la sabiduría divina. ¿Sí, verdad? Ujú. Que Sí, eso estaba en el capítulo 3 y el versículo... allá al final. Ajá, el capítulo 3 dice, del capítulo 3, versículo 13, donde dice, ¿quién es sabio, entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de mansedumbre y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellas que hacen la paz. Y luego, si lo leemos de corrido, el apóstol dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ajá. O sea, sí, cuando uno lee, porque uno a veces lee las cartas así, y a veces no le entiende para nada, bueno, y aquí parece que fuera otro tema, ¿dónde está la conexión? Pero realmente ahí hay una conexión porque el apóstol ha estado hablando del contraste que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. Y podemos decir que todo lo que el apóstol escribió aquí sobre eso, de que codiciáis y no tenéis, matáis, y hacéis envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pedís y no recibís, todo lo que, y el hecho de que yo, pues si soy un empresario, un dueño de mañana voy a hacer esto, lo otro, todo eso es la sabiduría del mundo. O sea, la forma de vida que caracteriza el mundo. Claro, es de celos, de amargura, de contención, de vanagloria, de mentiras, de homicidio. Y es una filosofía de vida que no proviene de Dios, sino que, como dice el apóstol ahí, de las pasiones nuestras, ¿verdad? Y es bien profundo lo que el apóstol dice aquí porque cuando habla aquí de esa palabra mundo que estuvimos analizando, como nosotros sabemos, el mundo, al hablar de aquí, es el conjunto de valores podríamos decir, de forma de pensar o de aspectos filosóficos, donde van los placeres malvados, la complacencia de uno mismo. O sea, tiene como fin último tiene el placer como fin último. O sea, me parece que cuando habla de mundo, entonces ahí el apóstol está hablando de eso, de esa característica de que todo debe llevar al placer como el fin último de la vida. Y entonces el apóstol empieza a corregir todo eso, ¿verdad?
Y bueno, de todo eso habla allí y cómo el apóstol empieza ¿cómo se llama? A llevarlo a los hermanos hasta que al fin él les dice, bueno, el versículo 9 que usted lee ahí, afligidos y lamentad y llorad, Sí. vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza, porque claro, según dijimos ahí, ellos toda su vida la querían que girara alrededor del placer, del gozo mundanal, de la cultura, de todo. Y a eso ahora en día hay una palabra que se usa, es la palabra hedonismo, o sea, que todo gire en mi deleite. Y todo, si yo tengo que quitarle a otro lo que tiene, yo envidio, se lo quito, lo mato, y ese es otro punto. Cuando habla allí de matar, tiene la connotación de lo que dijo el Señor Jesús, que cuando uno trata mal a su hermano, es como que a su prójimo es como que ya lo haya matado. Y que es culpable, dice, del juicio. O sea, aunque no lo haya hecho, pero el Señor vino a darle el verdadero significado a esta ley, al sermón del monte, a lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y entonces, aunque yo no lo mate físicamente, pero ya en mi pensamiento y en mi corazón, yo ya lo he odiado, y eso es igual a matar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? El apóstol sí habla bastante serio ahí, mucho, muy fuerte. Y al final el apóstol, él dice, el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, esa es lo que nosotros en realidad debemos hacer. Si hay algún atisbo de avaricia, de orgullo, de jactancia, de cosas así, ¿va? Porque pueden abrigarse en nosotros, son cosas heredadas del tiempo en que vivimos en el mundo, o aún todavía no hemos entendido lo que es ser cristiano, vivir por la fe que salva, la fe viva, la fe activa. Entonces el apóstol pone ahí a corregir todo eso en su carta. Gracias, hermano, ya no quiero seguir porque no, hermano, ya me estaba preocupando que había estado en la clase muy calladito, dije yo. No, ya el hermano se está guardando para el final. Es que yo me pongo, mire, cuando yo leo, por ejemplo, en esta carta de Santiago, encuentro así otro párrafo. Bueno, y aquí hay otro tema, pero ¿cuál es la idea central? ¿Dónde está lo que lo enlaza? Y entonces empieza a hacerle preguntas al texto. Bueno, ¿y por qué el apóstol dijo esto después de esto? Entonces yo, esa es mi forma de ahora, pero me cuesta estudiando. Sí, y es bonito eso porque eso nos ayuda a hilar, mejor dicho, ir descubriendo cómo Santiago hiló sus ideas. Porque acordémonos que es una carta. Así es, sí, una carta. Sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano Luis. Sí, y eso es algo que siempre debemos de recordar. Esta es una carta que fue escrita para las 12 tribus que están en la dispersión, y nosotros, ¿sí, hermano Luis? No. Nosotros lo que debemos de, ahora que estamos estudiándola, nosotros debemos de encontrar ese hilo conductor que nos lleva por todos los temas, porque él estaba desarrollando sus pensamientos, su inspiración que Dios le dio, las palabras que Dios le dio, y nosotros ahora al estudiarlo debemos de ir descubriendo esas, estudiando las palabras, poniéndolas en su contexto, poniéndolas en contexto del capítulo, del párrafo del capítulo, y luego poniéndolas en contexto del libro.
Así nosotros vamos a tener bien definido qué es lo que Santiago quiso decir o comunicar a través de toda la carta que él nos está dejando, la cual vamos a terminar de estudiar el capítulo 5 la próxima semana, y de la próxima semana, dentro de 2, vamos a hacer un resumen de todo. Roberto. Muy lindo lo que dice el hermano Luisito, todo hermoso. Lástima que hay algo, Luisito, que no sé qué será, si será el micrófono, que es un sonido ahí como ta, 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 como que suena, no sé. Lástima porque, o la silla, no es cuando se mece, no, ahí la mesillita, no, porque hay algo como que hace así, pero entonces a veces como que se te escucha, pero el sonido como que no se aprecia, pero no, excelente. Tal vez sin ese ruido, no sé qué será, pero ahorita no está sonando. Ve qué curioso, ahorita está. Pero aún así, aunque cuando no habla, también a veces se escucha, pero no, hermoso, muy lindo todo lo que usted habla y muy instructivo. Y eso, lástima, ese sonido ahorita está sonando, no sé si parece como viento, no sé qué será por ahí. Gracias, hermano Roberto. Yo creo que es un ventilador que tengo aquí. Ah, ese. Sí, porque me lo bendiga, Luisito, muy linda todo lo que nos bendiciones. Gracias. Un calor terrible. Sí. Vaya, gracias, hermano, gracias. Sí, gracias. Sí. Sigue, hermano. No se escucha, hermano. Se le fue el sonido al hermano Nelson, ve, ahora. ¿Se fueron a dormir, hermano? Se acabó la batería. A cambiar de micrófono porque se me acabó la batería. Ya, ahora sí me escuchan. Ok. Ya estamos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya nos pasamos igual un poquito más del tiempo. Y como les decía, qué bonito es ministrarnos y bendecirnos entre todos. Lo que cada uno estudió en su diferente tiempo de estudio, en el tiempo que le dedicaron a estudiar el capítulo de Santiago. Venir aquí, compartirlo, eso nos bendice a todos y mejora aún más la clase. Y ahora pues vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a la hermana Camila si nos dirige en una oración para terminar y ya después nos tomamos la foto y ya nos despedimos. Ok, amén. Padre Santísimo, te damos la gloria y la honra en esta noche. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Gracias, Señor, por la gracia que tienes tú derramada a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos abre nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque le das palabra a nuestro hermano para que nos comparta, Señor, y aprendamos cada día más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cada una de las cosas que estamos escuchando, Señor, para que crezcamos, Señor, en sabiduría, crezcamos en amor, crezcamos en grupo, Señor bendito, y que cada uno de nosotros seamos hacedores y no solo oidores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esto es para nosotros, es edificación para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu Hijo amado está con nosotros. Gracias, Señor, te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre. En el bendito nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias.